Regresamos al programa después de esta lamentable noticia allá en Guadalajara. Pues ahora sí iniciamos con el tema principal del programa. Y pues bueno, como ya hemos visto los que están siguiendo el flyer en el programa, pues hoy hablaremos de los movimientos sociales en México e iniciaremos con la pregunta, ¿tú por qué estás dentro del movimiento? ¿Qué es lo que te mueve? Y pues bueno, iniciamos con nuestro compañero de la acampada de Revolución, Juan. Juan, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros radioescuchas que están pues siguiendo este programa de 5LN. Efectivamente, a nosotros nos parece importante el tema para poder seguir dotando al movimiento de una serie de elementos y enseñanzas que luchas pues han dejado, ¿no? Digamos, en la última década. A nuestro parecer, los movimientos que han tenido como un salto cualitativo y cuantitativo que han logrado por resaltar que efectivamente las masas son las hacedoras de la historia, es el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que se gestó en el 2006, que si bien es cierto, esto correspondió a una lucha que en un primer momento era magisterial por demandas como aumento del salario, la rezonificación. En un segundo momento logró adquirir un salto cualitativamente superior con la constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. A nuestro parecer, esa enseñanza que dejó la APO, hoy tenemos que trasladarla hacia el conjunto del movimiento, partiendo de la construcción del Frente Único, es decir, la unidad de los diferentes movimientos a nivel nacional que hoy existen, sin que por el momento digamos que hay uno que pueda representar a todos. La realidad es que aún no tenemos esa condición, pero sí todos esos movimientos unitarios que existen, que planifican, que se movilizan, puedan ser ese frente único, aunque representado de diferente forma, para poder generar una correlación de fuerzas en las próximas movilizaciones que ya tenemos en puerta, la del 10 de abril y en particular la del 1 de mayo. Entre ellos, cabe mencionar, el día sábado, este sábado que pasó, se llevó a cabo una reunión preparatoria. Eso digo, lo estoy mencionando a nombre personal. Yo asistí a esa reunión preparatoria para la Cuarta Convención Nacional contra la Imposición, y ahí se tomó el acuerdo y se valoró la necesidad de convocar a la cuarta edición de la Convención Nacional contra la Imposición para poder seguir proyectando la necesidad de la lucha contra las reformas estructurales, contra Peña Nieto, contra todas esas medidas que le están pegando a los trabajadores del campo y la ciudad. Ya hay acuerdo, la cuarta convención se va a convocar el día 11 y 12 de mayo en la comunidad de Huetzca, Morelos, y que bueno, va a ser importante porque vamos a seguir pues planteando el análisis de cómo los diferentes movimientos que convocan a esta convención ven, ¿no?, la situación actual y cuál es la táctica a seguir empujando. Está también otro movimiento que es el Congreso Social hacia una nueva constituyente, que se va a llevar a cabo el 20 y 21 de julio. No se sabe todavía la sede, hay dos propuestas, una es que sea en Puebla, la otra es que sea en el Distrito Federal. Se está discutiendo para poder tomar una definición en donde se convoca a ese octavo encuentro del Congreso Social. Y que bueno, hay otros procesos, entre ellos a nivel de la zona metropolitana está el encuentro de asambleas populares que se va a llevar a cabo el 13 de abril. Se va a llevar a cabo en la delegación Azcapotzalco, en la colonia San Pedro Jalpa, ahí en la calle, ¿no? Se va a hacer la plenaria, va a haber mesas de trabajo y el tema central va a ser reforma política o constituyente y constitución en el DF, que nosotros decimos tiene características políticas muy diferentes. La reforma política un tanto, digamos, reformista, ¿no?, impuesta desde la clase en el poder, desde los partidos electorales, y la asamblea constituyente, nosotros decimos, tiene otro contenido asambleario, de democracia directa, de involucrar al barrio, a la colonia, a los sectores, a discutir qué es lo que nosotros queremos que se plasme en la nueva constitución para que así seamos reconocidos como el estado número 32 de nuestro país. Menciono, digamos, estos elementos de cómo se están dando los referentes a nivel nacional,
porque en apariencia pues, no hay todavía una respuesta contundente de manera unificada. La realidad es que si hay una respuesta aún, digamos, un tanto dispersa, pero que esta respuesta tiende a proyectar la necesidad de la unidad. Ustedes sabrán que el día de hoy a las 2 de la tarde se volvió a dar ya un segundo enfrentamiento en Juchitán, ahí donde quieren construir el proyecto eólico en San Dionisio del Mar, y que bueno, ahí hay una barricada que se ha instalado desde hace 20 días, se dio la confrontación abierta, el pueblo no permitió que entraran las policías estatales de Gabino Cue, gobernador del estado de Oaxaca, y tan así que esa población hoy tiene retenido a 3 policías, es decir, esa respuesta, nosotros decimos que es la respuesta que hoy los pueblos, no por decisión de un grupo de 10 personas o por decisión de algún caudillo, sino por la decisión de la asamblea, a mano alzada en votación, en el que la mayoría dice vamos a defender nuestra comunidad y no vamos a permitir que ese proyecto eólico neoliberal se desarrolle en nuestro territorio. Bueno, pues el pueblo hoy nuevamente responde y le envía un mensaje a los neoliberales: aquí no va a pasar el modelo económico neoliberal, y bueno, ahí está una respuesta. Es importante, ¿no? Esa respuesta que dieron los compañeros. Las cosas, pues al parecer están tensas, se siguen retenidos esos 3 policías, y la consigna es que se liberan siempre y cuando no vuelvan a enviar a esa policía estatal de Gabino Cue. Por otro lado, nos encontramos nuevamente con la represión que hubo el 22 de marzo, 3 represiones al mismo tiempo. Bueno, si me equivoco en la fecha, corríjame. La de Teotihuacán, ¿no? Con los compañeros que se manifestaban en el marco, digamos, por así decirlo, de las garantías individuales que la Constitución contempla, que ni la misma policía ni el Estado respeta. Hay represión, los compañeros de CCH Vallejo de igual forma intentan sacar una movilización, ya a unos cuantos metros la policía capitalina reprime, y el caso de los compañeros de la UPRES en el Estado de México, en donde de una forma ya más descarada, Erubiel muestra, ¿no?, su posición de carácter fascistoide, y levanta, ¿no?, a 6 dirigentes de esa organización. Y nosotros decimos que esto, digamos, va ya como generando las condiciones, o iba generando las condiciones para que se pudiera aprobar la ley, pues, que ya conocemos el día de hoy, ¿no?, el protocolo de seguridad, que va desde aislar violentos y termina, ¿no?, con el uso, dicen ellos, pues con armas, ¿no?, de fuego, que bueno, eso también tiene ya un tinte pues fascistoide, como en los tiempos de Hitler en Alemania, de Franco en España, de Mussolini en Italia. ¿Por qué mencioné hace unos momentos la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca? Lo mencioné porque hoy nosotros decimos que la consigna a nivel nacional tiene que ser la unificación de los diferentes movimientos, desde el colectivo que representa 5 personas, desde la asamblea de la delegación que representa toda su delegación, desde las comunidades que se presentan a sí mismas, desde los sindicatos que representan a miles, desde la ama de casa que también se representa a sí misma. La unidad hoy es vital, la unidad tiene que ser amplia, flexible, con todos los que salgan a las calles, poniendo al centro la lucha contra el enemigo común, y hoy el enemigo común es el neoliberalismo. Retomando lo que pasó en Túnez con Mubarak, con Ben Ali, en Egipto con Mubarak, en Italia, en Grecia con la caída de regímenes, hoy la tendencia que nosotros decimos tenemos que seguir proyectando, pues es la caída del régimen que hoy representa Peña Nieto, y que esa, digamos, referencia parte también de lo que la APO en Oaxaca se planteó en el 2006, la caída de Ulises Ruiz Ortiz, y que si bien es cierto no se logró, la realidad es que de manera, digamos, subterránea, ahí está el embrión del APO, ahí están ya los maestros el día de hoy de la sección 22, salen en una megamarcha, ¿no? Más de 50,000 maestros movilizados en el inicio del periodo vacacional que marca el calendario escolar. En Guerrero, bueno, lo último que hubo, ¿no?, la toma del Palacio Legislativo, del Palacio Ejecutivo, de la Secretaría de Educación, el bloqueo de la Autopista del Sol, y que bueno, esa tendencia de elevar las formas de lucha y organización, que si bien es cierto están, digamos, cada quien en su dinámica gremial, de sector, hay una tendencia y hay una necesidad de proyectar la unidad más amplia y poder volcar esa experiencia de unidad arriba entre los diferentes movimientos y abajo con la construcción de diferentes asambleas, porque ahí es donde en las asambleas sectoriales, las asambleas populares, es donde nosotros decimos tiene que recaer el poder y tienen que recaer, nosotros decimos, pues, las condiciones para una insurrección con características pues, revolucionarias, ¿no?
la constituyente, la constitución y nuevo gobierno. Ese sería mi comentario. No, pues muy extenso y muy sustantivo, muy fructífero, Juanito, como siempre. Andrés, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Toño. Mira, pues aquí muchas gracias por la invitación y empiezo, sabemos con el compañero anterior que habló, es muy claro y sabemos que la unión es muy necesaria. Siempre se ha dicho y en los movimientos sociales y principalmente estudiantiles siempre ha habido el conflicto de poder unificar a las distintas organizaciones y corrientes políticas o corrientes politizadas. Hay un conflicto que tenemos aquí en México que no hemos logrado encontrar la forma de obtener esos enlaces. Al parecer el movimiento Yo Soy 132 había encontrado una forma, ¿no? A través de las redes sociales. El conflicto es que estaba muy disperso, muy diverso. Yo vengo de mis iniciaciones en las movilizaciones sociales es a partir de un movimiento estudiantil, no como lo fue o como lo es el 132, que es social, que los medios nos van a querer imponer como un movimiento estudiantil. No, yo vengo de un movimiento de la huelga del 99 de la UNAM y siempre encontramos ese conflicto. A partir de ahí vemos que hay muchísima gente que está buscando tener un líder, ver hacia dónde observar para seguir. Eso nos lo dimos cuenta y al nosotros vernos en ese entonces como estudiantes y dirigentes de una movilización, veían al movimiento estudiantil, a los estudiantes de la UNAM, como un individuo, un grupo de individuos a quien seguir a nivel nacional. Es así como se nos unieron gente de distintas escuelas públicas y escasas escuelas privadas. Ese es el conflicto que estamos nosotros viendo y viviendo, ¿no? Que aún la sociedad no está preparada para una organización colectiva. No nos hemos logrado preparar para una organización colectiva. Por ello es que han estado buscando caras, ¿no? Como es el caso de los partidos políticos, como es el caso de Andrés Manuel, un personaje que sabemos que tiene mucho que ver con lo institucional y no con una movilización social como tal, que solo es un reflejo del mismo sistema que ha sido usado y muy probablemente él muy consciente ha sido usado para respaldar este sistema que ya estaba caduco. Si podemos recordar, perdón que me meto un poco en las elecciones, si podemos recordar las elecciones antepasadas, las de hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador pues había quedado muy mal, ¿no? Con la sociedad, igual que Cárdenas en su momento. Quedó muy mal y quedó como un cobarde en general, lo podemos decir así. Y a final de cuentas, de nueva cuenta, a pesar de que su partido lo corrió como un loco, lo vuelven a meter. A pesar de que gente como Ebrard tenía muchísimo mejor imagen, incluso a nivel nacional, vuelven a meter a Andrés Manuel López Obrador a la candidatura. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana todavía está buscando una cara, pero él obtuvo y él nada más está visto como alguien que va a respaldar el sistema. Eso fue lo que pasó. Estas elecciones que nosotros apenas pasamos, en las cuales nos manifestamos como movimiento Yo Soy 132, fueron las más votadas de la historia de México. Es ahí donde nosotros tenemos que ver a partir de cómo vamos a nosotros de nueva cuenta a participar en movimientos sociales. El compañero anterior hablaba de luchas sociales y no tanto una movilización a nivel nacional. Podemos decir que el Yo Soy 132, a pesar de haber sido muy disperso en las ideas y los formatos de cómo iba a luchar, sí fue una lucha nacional, sí hubo una movilización nacional. Hoy en día, pues sí estamos dispersos y nos empezamos a dispersar en pequeñas luchas en distintos estados, con distintas problemáticas, y eso nos va a dar en la torre. En ese sentido, creo y hacemos el llamado a todas las asambleas a que dejen lo que le llamamos el activismo de redes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no están saliendo a las calles? Nosotros
yo hablo por representación de Brigada Altavoz, que nos dedicamos al brigadeo en el metro. Buscamos acercarnos a la gente y ver cuáles son realmente las necesidades y el conflicto y lo que ellos quieren. Cómo es que quieren un formato de lucha, ¿no? Cómo es que quieren una modificación de este país. Y hay una división bien clara. La división viene a partir de la concepción de vida. El otro día esa división se vio en el metro cuando dos personas empezaron a discutir entre sí. No tenía nada que ver con la brigada ni con los colectivos que brigadean. Ellos empezaron a discutir, era un señor campesino que viene aquí a trabajar de albañil, viene aquí al Distrito Federal a trabajar de albañil, y él empezó a decir que por desgracia ya lo que se necesitaban eran los chingadazos, que como en toda revolución se cobra sangre, y lo decía de manera muy pausada, muy tranquila, mientras que la compañera era una chava de nivel licenciatura, es decir, clase media, que de manera muy agresiva le gritaba y le decía, ¿cómo sangre, no? ¿Cómo crees que sangre? ¿Cómo agresividad? No, yo soy muy pacífica. Entonces ahí nos damos cuenta ¿Cuán pacífica? Por ejemplo, ella está muy inmersa en el sistema y no está viviendo la realidad. No está cansada, tiene que expresarlo, pero no sabe cómo. Ella misma le decíamos, participa, compañera, participa, inmiscúyete, inclúyete. Y decía, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero se nota que ella necesitaba expresarse, decir qué es lo que le afectaba, cómo no le afectaba y cómo se deberían hacer las cosas. Mientras que el campesino cansado lo decía de manera pausada, hay que tirar chingadazos. Ahora, ¿cómo decimos nosotros? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Nos vamos por la vía revolucionaria o nos vamos por la vía institucional? Que es muy diferente, ¿no? La vía institucional, la vía legal, es decir, por el reformismo, ¿no? Entrarle a las reformas, plantearlas, escribirlas, meternos al Congreso, exigir a través de la ley. Y si son corruptos, ni modo asumir. O nos vamos por la vía revolucionaria, o le vamos a campechanear. Ese es el problema, que no le podemos llegar a decir a la gente, oiga, cuando estamos en un movimiento social tenemos que campechanear en la sociedad, tenemos que campechanear en la lucha, tenemos que de repente ir y negociar con los diputados y por otro lado cerrarles la avenida a chingadazos. Eso es lo que no hemos podido encontrar. Sabemos que las distintas luchas y los distintos luchadores y organizaciones que luchan tienen un formato, saben cómo llegar, saben cuál es su objetivo y hasta dónde van a llegar. Y muchas veces se diluyen en el momento que ganan. Y cuando eso sucede, vemos que la sociedad del grueso se da cuenta que no tienen un apoyo generalizado hacia las necesidades que tiene la población, más que la lucha parece ser que solo es por necesidades individuales, o por necesidades del colectivo, o por necesidades de ese pequeño grupo. Ahí está el problema, compañeros. Nosotros se los planteamos, nosotros ya vimos un conflicto entre las distintas organizaciones, principalmente estudiantiles, que hoy en día son las primeras que están reforzando el grueso de las movilizaciones, de las marchas, de los mítines, el grueso de los eventos que se realizan es a partir del estudiantado. El conflicto es que otra vez en las asambleas se están dando en la madre, o nos estamos dando en la madre. De nueva cuenta son las mismas corrientes, otra vez en su momento, en algún momento nos llamábamos ultras y moderados y tibios, y hoy en día ya estamos en las mismas, ¿no? Tenemos que encontrar el punto medio mínimo entre nosotros. Entre nosotros ya empiezan a discriminarse a organizaciones y colectivos. Y yo les voy a recordar algo, compañeros. En el 99, quienes empezaron a llamar ultras y moderados, no fueron los mismos estudiantes, fue la televisión, fueron los medios de comunicación, quienes hablaron de dos corrientes que existían en el CGH, que eran los ultras y moderados. Hoy en día nos vuelven a dividir en la sociedad, nos vuelven a dividir en el 132 y como sociedad, al llamarle al movimiento 132 como un movimiento de estudiantes.
yo quisiera hacerles el llamado, ¿sí? Y que ustedes mismos lo repitan, que recuerden que esta movilización, este movimiento, no solo le incumbe y le compete o le afecta al estudiantado, le compete a toda la población mexicana porque a todos nos afecta. Eso tienen que tenerlo en claro porque a nosotros, con nosotros colabora mucha gente, muchos adultos, y en las calles, cuando ven a estos compañeros hablar en micrófono, los llaman ridículos, porque piensan o que son fósiles, o piensan, o que se están inmiscuyendo en un movimiento que nada más le compete al estudiantado. El problema, les repito, y con eso cierro la participación, es que no estamos saliendo a las calles, compañeros, no estamos saliendo y no se está generando lo que es realmente un movimiento social. El movimiento social no es en las redes, no es en el internet, es allá afuera. Y no solamente es a partir de marchas y mítines, porque ya sabemos que las tienen bien controladas. Y no hablo de la policía, hablo de que ellos van a dejar que nos cansemos, que nos manifestemos todo el tiempo hasta que nosotros ya estemos agotados de ellos y la sociedad también se agote de nosotros. Les cierro, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan, buenas noches, te tienes que retirar. Sí, buenas noches. Bueno, ya nada más para concluir. Sí, me parece que hoy, más allá de, pues sí, pensar en qué piensa, ver qué está sintiendo el campesino o qué está sintiendo el trabajador de la ciudad, me parece que es más sencillo el asunto. Por ejemplo, esta ofensiva neoliberal, en particular de la reforma educativa, que en apariencia solamente afecta a los maestros, a los trabajadores de la educación, de fondo le pega a las comunidades, porque los maestros durante 30 años han luchado no solamente por su salario, sino han luchado por uniformes, por desayunos escolares, por albergues en comunidades marginadas, por libros gratuitos, por apoyos para infraestructura, para la construcción de aulas, de baños y demás. Y que más bien estas reformas estructurales le pegan a los trabajadores del campo, la ciudad y las amplias masas populares. Y que entonces hay un enemigo que hoy está, digamos, movilizando desde hace algunos momentos, aún de manera dispersa, pero hay movilización de masas. Daba algunos ejemplos, y que esas movilizaciones, digamos, es la consecuencia de una política, y esa política es de un enemigo común, y hoy son los neoliberales en el poder, en particular Peña Nieto, que es quien representa al neoliberalismo. Y que en todo caso hay dos tendencias. La primera es la que ya no se quiere movilizar, la que va por el Pacto por México, que está de acuerdo con esas reformas estructurales, y la otra es la que sí se quiere movilizar. Yo estoy de acuerdo, no puede haber un debate entre moderados, ultras o pacíficos radicales. La realidad es que este término, por así decirlo, de moderados y ultras, pues entra en estas dos tendencias. Hay moderados y ultras que no le apuestan a la movilización, que ya no quieren salir a las calles, se expresen con un volante, con un meeting, aventando una flor, aventando una piedra. Hay una tendencia de desmovilización, y que la apuesta a romper la unidad y no hacer el trabajo, digamos, de base, ¿no? Y está la otra, en la que también hay moderados y ultras, que sí le apuesta a la movilización, y que más bien ahí vamos como planteando respetar las formas de lucha, que son diversas, y que lo central tenga que ser concentrarnos, nosotros decimos, en la movilización del 1 de mayo, 1 de septiembre, que es el primer informe de Enrique Peña Nieto. Vamos viendo cómo cohesionamos todo este plan de acción en el marco de la 4ª convención que se va a realizar en Huesca, del 8º encuentro del Congreso Social, en la CENTE, que a fin de cuentas son como referentes en las que llega la CENTE, participa el ESME, participa el Tranviarios, el Sindicato del Metro, participa un sector campesino, participan algunas asambleas locales del 132, y bueno, diversas organizaciones que tienen presencia y trabajo de base a nivel nacional, y que hoy tenemos que ver cómo generamos una correlación de fuerzas para que el 1 de septiembre volvamos a volcar a las masas a las calles y puedan darle una respuesta política de masas al primer informe de Enrique Peña Nieto, y hacer crecer esta tendencia de la caída del régimen neoliberal y la proyección de la constituyente y la constitución. Digo, eso es lo que está en puerta. No hay necesidad de ir como
pues, a buscar el hilo negro de la verdad. Hoy la gente tiene ganas de pelea, tiene ganas de lucha, tiene disposición de organizarse. Ya nos subieron un peso al Metrobús, un peso al pecero, están subiendo, digamos, los productos de la canasta básica y lo van a legitimar con la reforma fiscal, que seguramente ese descontento ahí va a estar, pero necesitamos ir a la colonia, al barrio, a la escuela, a la fábrica, al campo, pues a jalonar este proceso. Entonces, pues ese sería mi comentario, un agradecimiento por el espacio y bueno, a ver si se me permite nuevamente estar para el próximo martes, aunque sea media hora. Gracias. Vale, Juan, buenas noches. Vamos a un corte y regresamos. Por el pájaro enjaulado.